Hola, bueno, como todos deben de saber, acaba de morir el escritor peruano Mario Vargas Llosa y quería dejar una opinión sobre él, aunque no tanto como escritor, sino como activista, ¿no?, de la derecha en Latinoamérica. Y bueno, aquí sí quiero decir para empezar que personalmente siempre he sido una persona que separa la obra del escritor, ¿no? Y está escrito noticias al respecto, porque me parece que es necesario valorar al escritor por sus legítimos méritos artísticos, ¿no? Sin mezclar sus cuestiones personales, sus vicios, ¿no?, sus errores, para poder tener la oportunidad de conocer su obra artística, ¿no? Si es que nosotros le otorgamos ese valor a la obra artística, porque además vivimos en una época y en un siglo, ¿no?, el siglo de la posmodernidad, en donde todo lo artístico, lo poético está exacerbado y se le da demasiada importancia, precisamente puesto que es una expresión del individuo, ¿no? Entonces, bueno, yo no comulgo tanto con esa visión del arte. Sin embargo, también quiero respetar el hecho y la idea de que una persona crea arte, expresa su individualidad allí, sus ideas, sus sentimientos, y quiero siempre honrar ese hecho, ¿no? Pero en este punto sí quiero hablar de Mario Vargas Llosa, no como escritor, no como artista o creador, sino quiero hablar de él como intelectual, ¿no? Y sobre todo como militante de la extrema derecha, ¿no? Y quiero hacerlo porque ahorita hay un montón de, no sé, información en las redes, en noticieros oficiales, ¿no? En España muchísimo, en redes sociales, en Twitter, muchos de ellos son bots incluso, que están como queriendo alzar a Mario Vargas Llosa. Entonces lo tienen que hacer porque él es un esbirro, fue un representante de los intereses de pues de la derecha liberal en particular, pero en sí de la extrema derecha, porque al final de sus días él abogó por Milei, por Noboa, es decir, por Aznar, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Fue muy cercano a José María Aznar y a toda la extrema derecha española. Y bueno, en general fue un hombre, un recalcitrante miembro de la ultraderecha. Entonces quería decir que es importante que recordemos en estos momentos y en general, no sé, de aquí para adelante, que Mario Vargas Llosa fue un hombre muy dañino para Latinoamérica, que fue militante de la extrema derecha, que estuvo vinculado con los grupos más reaccionarios, que golpeteó a los gobiernos progresistas de izquierda, a Evo Morales, a Rafael Correa, a los Kirchner, no se diga a Hugo Chávez, ¿no? A AMLO también, y que siempre fue un hombre servicial al poder, que se codeó y se rozó con las cúpulas más altas, ¿no?, del poder, con la élite, con la florinata. Él pertenecía al jet set. Al final de sus días tuvo una relación con una jet setter, ¿no?, una socialité española que se llama Isabel Presley, me parece, que creo que es la mamá de Enrique Iglesias. Entonces, bueno, fue un hombre definitivamente alineado con las causas pues de los poderes económicos, y también que militó en favor siempre de los países industrializados, los países ricos, europeos por Estados Unidos, que siempre además expresó una defensa, ¿no?, brutal de los intereses económicos de estos países, y además enarboló como pocos los ideales del liberalismo, sí, no solo del liberalismo económico, sino también del liberalismo como un conjunto de ideas que ponen al individuo al centro de todo y privilegian sus derechos sobre los derechos del colectivo, ¿no? Entonces fue definitivamente un hombre
servicial al poder. Mario Vargas Llosa utilizó la cultura, ¿no?, y la escritura como medios para legitimar estas ideas de derecha, para golpetear cualquier intento de los países latinoamericanos por desmarcarse de esos proyectos políticos. No fue sino un mercenario, un serviente fiel de intereses ajenos a la región, ajenos a Latinoamérica. Y golpeteó a mucha gente. Y hay un libro, de hecho, que yo cito mucho, de Jean-Guy Allard y Eva Gollinger, que se llama USAID, Netsia, la agresión permanente, un libro buenísimo en donde ellos relatan cómo estos intelectuales orgánicos como Enrique Krause, Mario Vargas Llosa, ¿no?, y otros pseudoanalistas, pues siempre han servido al poder y además llegan a tener vínculos con estas agencias, ¿no?, de inteligencia. Bueno, la CIA es una agencia de inteligencia, las otras son agencias que se crearon para promover el desarrollo, la USAID concretamente, y la democracia, como la National Endowment for Democracy, la NED, pero que en realidad cumplen otras funciones de intervención y de subversión de los acontecimientos sociales en Latinoamérica, y ellos documentan en este libro pues los servicios que rinde al poder y sus relaciones siempre con este tipo de organismos y con otras fundaciones abocadas al liberalismo, ¿no? Entonces, está documentado, ¿no? Estaba también compartiendo, es decir, está documentado. Hay documentos que se certifican y demuestran que Mario Vargas Llosa fue un militante de la extrema derecha. Y yo creo que esa es la función principal que cumplió como intelectual, y creo que ese es su legado más grande, porque hay que recordar que las ideas y la cultura penetran en las conciencias. Y dado que desgraciadamente en nuestros países y en todo el mundo en general, la gente tiende a ser pues muy manipulable, no leer demasiado, no estar informados, pues es fácil esos procesos de manipulación, y Mario Vargas Llosa en definitiva fue una pieza clave de ese mecanismo de manipulación, y creo que en parte por eso ahorita lo están honrando tanto, ¿no?, la derecha, el liberalismo, porque están orgullosos de él, ¿no? Fue su creación y fue su sirviente fiel, y por eso ahorita en España, por ejemplo, vemos cómo lo honran en todos los noticiarios y hablan de él, maravillas, ¿no? Porque además Vargas Llosa adquirió la nacionalidad española, estuvo en Europa, siempre él despreciando a Latinoamérica, muy amante, muy malinchista, diríamos en México, muy amante de Europa, de lo extranjero, muy despreciativo, muy desdeñoso con los pueblos indígenas en Perú, ¿no? Él tiene un ensayo sobre José María Arguedas, La utopía arcaica, que es un libro horrible en donde se dedica a golpetear a este gran escritor, muy superior a Mario Vargas Llosa, de una manera muy baja, ¿no? Eras como su estilo, ¿no? También habla de, no sé, de García Márquez. En un video lo estaba viendo diciendo que García Márquez era un gran artista, pero que él, pues, como que no tenía conciencia, ¿no?, de lo que hacía, ¿no? Como que no podría decirse que era un intelectual, porque sí era un muy buen artista, era un genio, pero como tonto, ¿no? Como que no sabe lo que hacía según él, ¿no? Como si él hubiera estado en la conciencia de Gabriel García Márquez y hubiera sabido realmente lo que pensaba García Márquez de su propia creación, ¿no? A lo mejor simplemente García Márquez decidió no compartirlo, se lo quiso reservar, y él ya lo toma como que es un tonto y no puede hacer reflexiones o meditar sobre su propia obra, ¿no? Entonces, igual en ese estilo golpetea a José María Arguedas, es decir, supuestamente reconoce el valor artístico y cultural, ¿no? Y entonces, tenemos que darle gracias a Mario Vargas Llosa porque es tan generoso, pero después los destruye, ¿no? Y cuando empieza el proceso de destrucción, siempre mezcla la ideología, la posición política de estos creadores. Entonces es muy peligroso Mario Vargas Llosa, porque además era muy racional en sus argumentaciones, tiene ese perfil, en mi opinión era un narcisista y un tanto quizás psicopático, tiene ese perfil de racionalizar
y entonces la gente se va con la finta, ¿no? Y cree que como su argumentación es racional y tiene pasos, ¿no? Y es un silogismo con una premisa mayor y una menor y una conclusión, entonces pues debe ser verdad lo que nos dice, ¿no? Entonces, sí, fue en definitiva un hombre servicial por completo al poder, que destruyó mucho nuestros países, y creo yo que eso es lo que debe de recordarse sobre todo de Mario Vargas Llosa, porque es importante decir, y es lo que me importa de él. A mí no me importa como escritor, su obra como escritor me parece irrelevante, una más en el repertorio de escritores X, normal. Pero sus labores como militante de la extrema derecha, esas sí que son peligrosas, ¿no? Y también aquí quiero decir algo, ahí hay gente en las redes, ¿no? Luego salen a, a alardear de que han leído libros de Mario Vargas Llosa, como si eso los acreditara, ¿no? A poder hablar más de él, o mejor de él, frente a una persona que no ha leído, ¿no? Como si tú, por no haber leído un libro de Mario Vargas Llosa, no pudieras opinar de su labor como mercenario, como militante de la extrema derecha, como activista de la extrema derecha. Entonces, sobre esto quiero decir lo siguiente, a ver, esta gente, a ver, leer un libro es fácil, ¿eh? O sea, no les debemos la vida porque leyeron un libro de Mario Vargas Llosa, o sea, no es nada del otro mundo, o sea, leer cualquiera lee, ¿no? Pero esta gente casi quiere que les besemos el pie, ¿no? Porque leyeron un libro de Mario Vargas Llosa y hay que loarlos, ¿no? Ellos sí pueden opinar. Siempre esta mediocridad en el pensamiento latinoamericano, en el pensamiento que se relaciona con la cultura, ¿no? Siempre esta idea de, yo leí un libro y yo sé más que tú, ¿no? Y bueno, esto es falso. En primera, porque leer un libro no significa que sepas más de algo que quien no ha leído un libro necesariamente, porque hay otros modos de saber además de la lectura de un libro. Si solamente pudiéramos aprender e informarnos a través de un libro, bueno, pues sí, a lo mejor tienen razón, pero hay mil formas, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, no sea analfabeta, un campesino que no ha leído, pero que fue testigo de cómo Mario Vargas Llosa golpeteaba a sus comunidades, ¿no? Entonces, claro que sabe quién es Vargas Llosa y claro que puede opinar. Entonces, a esa gente que cree que como leyeron un libro, 2 o 10 o toda la obra de Mario Vargas Llosa, tienen más derecho a opinar sobre él, yo les digo que están equivocados. Y bueno, yo en lo personal, yo he leído muy poco de Mario Vargas Llosa, no estoy empapada de su literatura porque no me atrajo, es como no estaba en sincronía con él. Intenté leer La ciudad y los perros, lo estuve intentando, pero no me gustó. Luego estuve revisando algunos libros de él, ¿no? Ojeándolos. Vi que había un cambio demasiado drástico entre La ciudad y los perros y sus demás libros. Y yo digo, bueno, eso es en parte normal. Los escritores evolucionan, tienen cambios en su literatura, pero en él es demasiado fuerte y bueno, quién sabe, ¿no? Vete tú a saber si no le plagió a alguien la obra, porque estos intelectuales de la derecha son así tramposos, ¿no? Además. Y bueno, hago tantito un alto para continuar. Entonces, perdón, tuve que interrumpir porque lloró una de mis gatitas y tuve que ir a asistirla, ¿no? Pero entonces, bueno, retomo lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que Mario Vargas Llosa, yo en lo personal, bueno, acaba de morir y personalmente yo quiero dedicar este video a hablar de él no como escritor, sino como intelectual, ¿no? También dije que considero que, y más que como intelectual, perdón, como militante de la extrema derecha. Y también dije que considero que para opinar sobre Vargas Llosa como militante de la extrema derecha, no tienes que haber leído sus libros, no es un requisito, no tienes más derecho a opinar sobre él por haber leído un libro que ¿no? También dije que personalmente, no sé, fue como, no sé, raro, ¿no? Las serendipias, no sé, pero nunca nada me jaló a la literatura de él, ¿no? Llegaban a mí libros, autores, pero nunca llegó Mario Vargas Llosa. Y era en un momento en el que ni siquiera estaba tan fuerte internet y tenías muchas redes sociales y los algoritmos te aprenden a conocer y te ofrecen,
Ujú, que te salen videos ofreciéndote contenidos de acuerdo a tu personalidad, ¿no? No era en ese momento, sino mucho antes. Entonces, no me llegaron libros de Vargas Llosa y cuando lo leí, que no tiene mucho, que empecé a querer ver su obra, pues no me sentí atraída, no por lo que escribía. Y aparte también supongo que ya yo estaba muy sesgada, también quiero decirlo, quiero pensar, en contra de él. Pero no me llegó antes su literatura, ¿no? No me llegó García Márquez, me llegaron muchos autores, pero Vargas Llosa no me llegó, ¿no? Y aquí también quiero decir que yo supe de Vargas Llosa por mi mamá, ¿no? Ella sí leyó a Vargas Llosa, ella me habló mucho de Vargas Llosa y yo supe de él por mi mamá, como supe de García Márquez y de muchos otros escritores, ¿no? Y también, además, quiero decir que puede quizá sonar un poco petulante lo que dije de que es un libro más, un autor más, pero de verdad lo digo, es decir, así es para mí, así es como lo siento y lo percibo, ¿no? He leído muchos autores que he amado mucho, que se me hacen grandes escritores, grandes, grandes, y algunos de ellos son premios Nobel, ¿no? Como Günter Grass, que es un escritor que adoro, que adoro, que adoro, adoro a Günter Grass. Entonces, como que cuando lees, no sé, autores que te marcan mucho en la vida y que te llevan a lugares únicos y te descubren, no sé, dimensiones únicas de la existencia, ya es difícil después que cualquier autor te convenza, ¿no? Aunque no quiere decir, no estoy cerrada ni mucho menos. He leído últimamente autores nuevos y me han gustado mucho, ¿no? Gente que no conocía y me ha gustado mucho, mucho lo que escriben. No es para nada, creo yo, una cuestión dogmática de mi parte o de estancamiento, ¿no? De verdad que no. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, habiendo aclarado eso, retomo un poco sobre la cuestión de la militancia de Vargas Llosa. Y bueno, aquí quisiera contextualizar algo muy importante y decir algo muy importante que seguramente ya escucharon en algún otro lado. Vargas Llosa empezó siendo un intelectual de izquierdas, no supuestamente, pero era intelectual de izquierdas cuando estaba de moda ser de izquierdas, cuando era lucrativo ser de izquierdas, que fue más o menos en los 60s, cuando estuvo el movimiento hippie, cuando se dio el boom de la literatura latinoamericana con Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Alejo Carpentier, ¿no? Juan Rulfo, Julio Cortázar, Borges, que aunque no pertenece propiamente al boom, pero sí es un destacado, ¿no? Un escritor destacado, y muchos otros escritores a los que también deberíamos de sumar, no sé, a Elena Garro desde mi perspectiva, porque ella también aportó al realismo mágico. Pero bueno, fue de izquierdas o se autoproclamaba de izquierdas cuando era de moda estar de izquierdas y cuando los escritores del boom, casi en su mayoría, eran de izquierdas, ¿no? Entonces él como que se alineó a ese flanco, se unió a ellos porque le iba a favorecer, ¿no? Consciente e inconscientemente, no sé si lo haya hecho conscientemente, pero inconscientemente él sabía, intuía que debía unirse a ese grupo porque era un grupo que estaba llamando la atención y parte de lo que atraía del grupo es que eran rebeldes, no contestatarios. Entonces él fue de izquierda cuando estaba moda ser de izquierda. Pero cuando ya no estuvo tan de moda ser de izquierda, cuando cae el socialismo real, cuando cae la Unión Soviética en 1989, cuando cae el muro de Berlín, entonces él deja de ser de izquierda. Y es un poco antes, empieza a manifestar ya su odio hacia la izquierda, su servilismo al neoliberalismo, antes de ese momento, a principios de los 80s y fines de los 70s, ¿no? Entonces él ya estaba desde ese momento manifestando su traición a la izquierda, porque es una traición, desde luego, y empieza a hacer críticas, pero las hace en un momento muy conveniente. Ahora ya no es conveniente ser de izquierda, pero sí es conveniente militar en el neoliberalismo, porque es el auge del liberalismo. Estamos hablando de que en 1973 se da el golpe militar a Allende, ¿no? Cuando la Escuela de Economía de Chicago con Milton Friedman, ¿no? Se meten ahí
a la Universidad Católica de Chile, a ideologizar a la gente cuando le hacen el golpe a Allende, las empresas estadounidenses, la Bell, por el cobre que tiene Chile, y se da todo esto terrible, ¿no? que sucedió con Allende, y llegan se instauran algunos de los gobiernos militares, de las dictaduras militares más genocidas y de extrema derecha, que fue la de Pinochet, otras dictaduras, en Argentina la dictadura cívico-militar. Entonces, bueno, él llega en ese momento y se une a ese grupo, ¿no? A ese grupo de neoliberales, es un grupo económico fuerte, y empieza a golpetear a la izquierda, se vuelve un rabioso anticomunista, como los rabiosos anticomunistas, estos youtubers financiados, ¿no? que nos meten hasta por la sopa. Entonces, él funge, ¿no? como ese, no sé, mercenario, ¿no? del liberalismo, y desarrolla ese papel, ¿no? Entonces, realmente es, no sé, es como, no sé, es horrible ver, ¿no? A una persona, es descorazonador ver a un intelectual, a una persona que asumes que es pensante, que había simpatizado con la izquierda, dar ese giro tan radical. Y a mí me parece que no es baladí, que no fue gratuito, que incluso tal vez no dudaría que él hasta, quién sabe, ya tenía dobles intenciones, tal vez cuando estaba en la izquierda. Y tal vez hasta estaba infiltrado, ¿no? Entonces, bueno, él es en este contexto, el contexto del desplome del socialismo real, que se convierte en un férreo militante de la extrema derecha y empieza a tener mucha visión, mucha visibilidad en los medios, ¿no? Lo invitan a todas partes a opinar, en la televisión, en los periódicos. Y bueno, es cuando tiene esta como charla con Octavio Paz y otros intelectuales orgánicos. Estaba ahí también Enrique Krause, cuando habla, ¿no? de la dictadura perfecta, ¿no? Refiriéndose al PRI como si fuera una gran rebeldía, ¿no? de parte de él, ¿no? Y a mí me molesta que citen esa parte de Vargas Llosa supuestamente criticando al PRI, de una manera totalmente desideologizada, acrítica, porque no se entiende por qué Vargas Llosa estaba diciendo eso. No es porque Vargas Llosa criticara la dictadura del PRI, no es porque Vargas Llosa estuviera en contra de las dictaduras, en favor de la libertad de los individuos. No era por eso que habló así del PRI. Vargas Llosa habló así del PRI porque el PRI abanderaba en ese momento una causa nacionalista y era un estorbo para el proyecto neoliberal, ¿sí? que era un proyecto importante que se desarrolló en Estados Unidos. Era un estorbo el PRI, ¿sí? Y por la libertad por la que abogaba Mario Vargas Llosa no era por la libertad de los individuos, sino por la libertad del mercado, ¿sí? de acumular, ¿sí? aún a costa de los individuos. Entonces, que lo citen como el gran rebelde porque dijo que el PRI era la dictadura perfecta, a mí me parece catastrófico. Estaba viendo a Genaro Villamil en su perfil en Twitter, citándolo, ¿no? en su crítica, según, al PRI, como si fuera, Vargas Llosa criticó al PRI, miren, y dije, qué malhadado momento para Genaro Villamil querer como, no sé, alabar o reconocer así a Mario Vargas Llosa. Y en general, no nada más él, vi por ahí, leí mucha gente diciendo, no sé, en TV Española, en todos estos medios, Mario Vargas Llosa, el gran rebelde, el intelectual incómodo, ¿no? Que estaba en contra, pues aquí dice, ¿no? Del totalitarismo, ¿no? Aznar lamenta la muerte de Vargas Llosa, defensor de la libertad, que no dejó de alzar la voz contra el totalitarismo, ¿no? Pero no se olvide que ese totalitarismo, supuestamente, es el máximo rival, la potencia rival de Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos estaba
arribando a la unipolaridad, porque cuando cae el muro de Berlín en el 89 y cae la Unión Soviética, entramos a un sistema internacional de tipo unipolar, ¿no? Y Estados Unidos estaba muy interesado en golpetear a la Unión Soviética, a la izquierda, al marxismo, y Vargas Llosa fungió como uno de esos intelectuales que cumplió con ese papel. Entonces, ese supuesto totalitarismo que criticaba no era más que el del tipo de gobierno que a Estados Unidos no le convenía, ¿no? Sin embargo, el totalitarismo económico, la dictadura económica que representa el neoliberalismo, esa nunca la criticó. Entonces, esta idea en donde Vargas Llosa es un rebelde, ¿no? Un insatisfecho, no es ridícula, es un chiste, es un chiste absoluto, pero desde luego la extrema derecha, ¿no? Todos estos grupos van a intentar, no sé, desgastar esa idea, pero pues esa idea no va a fructificar porque el pueblo tiene memoria, ¿no? Hay memoria histórica, entendemos los hechos. Yo sí entiendo muy bien ideológicamente los gestos de las figuras públicas, puedo leer bien lo que hacen los intelectuales, puedo leer bien lo que significó para Vargas Llosa decir que el PRI era la dictadura perfecta. En realidad él estaba haciendo la chamba a los neoliberales para acabar con los gobiernos nacionalistas priistas que, buenos o malos, pero tenían una idea soberanista de México, del país, y con ellos también hubo bastante crecimiento económico en México y hubo cosas buenas para México, hubo bienestar social para México. A ver, yo no soy priista, nunca lo he sido, lo aclaro, pero tampoco soy tonta y no compro eslogans, ¿no? El PRI después se corrompió, pero también hizo cosas buenas, ¿no? El PRI también tuvo cosas positivas y una de sus cosas positivas fue el nacionalismo que abanderó. Entonces, esto era lo que estaba criticando Vargas Llosa, estaba allanando el camino para el neoliberalismo que llegó justamente en ese momento, en esa coyuntura, cuando hace esa charla con Octavio Paz, en la que entra, es el momento en el que entra Salinas se va de la Madrid y es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que es una de las máximas expresiones, ¿no? del neoliberalismo, de una corriente económica neoliberal, ¿no? De libre mercado, siempre es a través de tratados de liberalización comercial como lo fue el NAFTA o TLC. Entonces, bueno, es simplemente, no sé, es como, sí es descorazonador, de verdad, ver a Genaro Villamil diciendo esto, pretendiendo que Vargas Llosa era un rebelde. No lo fue, nunca lo fue, siempre fue un intelectual acomodaticio. Si convenía en ese momento militar en la izquierda, él iba a militar en la izquierda. Si convenía ser neoliberal, él iba a ser neoliberal. Si había que golpetear a Hugo Chávez, él obedientemente iba a golpetear a Hugo Chávez. Si había que estar con Milei, él iba a estar con Milei. En fin, era un hombre conservador, extremadamente incongruente, un esbirro de grupos económicos, un hombre sin ética, sin mucha ética para mi perspectiva, ¿no? Y también, por último, decir que también si revisas su vida personal, te habla de una persona no muy leal, no muy confiable, tuvo como varias, no sé, mujeres, esposas, y como que dejaba a una por irse con otra, entonces no tenía tampoco un sentido de lealtad, un sentido de amor verdadero, y eso habla mucho de una persona, Si no puedes ser fiel a una persona, si no puedes ser leal a una persona, por ahí, no sé, igual y tú no vales mucho la pena, ¿no? Entonces eso también me hace ruido, ¿no? De Vargas Llosa. Él al final, como ya había dicho, estuvo con Isabel Preisler, la mamá del cantante Enrique Iglesias, español, y dicen que terminaron porque él era muy celoso con ella. Entonces estaba yo leyendo en la nota que compartí en mi Twitter, en esa nota que compartí sobre Vargas Llosa, que al parecer ellos terminan
y esto a él como que lo afecta y regresa a Perú, que es de donde es originario, y entonces regresa con su esposa de toda la vida, ¿no? Intenta como que, no sé, reiniciar la relación, ¿no? Y con sus hijos, y se me hizo tan utilitario eso, tan utilitario, es decir, fracasas con una persona, fracasó en Europa con Isabel Preisler, entonces regresa no fracasado, este, con la cola entre las patas, y entonces ahora agárrate a la esposa, ¿no? Que tienes allí, abnegada, y úsala, ¿no? Y límpiate. Entonces se me hace horrible, o sea, era una persona horrible. Mario Vargas Llosa es una persona horrible de verdad. Y me preocupa que personas tan horribles en nuestro mundo tengan tanta notoriedad. ¿Cómo puede ser que gente tan horrible, tan fea del alma, destaque tanto, ¿no? Estaba viendo un video que me salió ahí sugerido en YouTube de una señora española, que quién sabe quién es, o sea, me salió como sugerencia, porque estaba buscando videos de Mario Vargas Llosa, y hablando de él, y alabándolo, y contando el chisme del romance con Isabel Preisler, y diciendo que Mario Vargas Llosa guapísimo, ¿no? Guapísimo él siempre, ¿no? Entonces eso igual me molesta, porque siempre estamos viviendo en una sociedad que juzga a la gente por las formas, por lo exterior, por la belleza física, por la fama, por el dinero, por cosas materiales y efímeras, ¿no? Entonces, seguramente Vargas Llosa, y sí, o sea, igual y sí, de acuerdo con los cánones con los que nos han educado, con los que nos han adoctrinado, no casi embrutecido, sí, o sea, tal vez puedes decir que Vargas Llosa era un hombre guapo, no era un hombre feo, ¿no? Pero ¿eso qué? ¿Eso qué? A mí qué me importa que fuese muy guapo, o el más guapo, no sé, del lugar. O sea, ¿eso qué? Eso se va, eso no dura. Y eso no sirve, ¿no? Lo que sirve son otras cosas. Lo que sirve no se ve, no se ve. Entonces, sí, a mí me molesta mucho, estoy muy enojada, más que enojada, muy inconforme, estoy muy inconforme de que se esté honrando tanto a un hombre tan, pues no sé, un hombre con un proceder tan cuestionable. Y nada, también que parte de ello sea el hecho de que le dieron el premio Nobel. Y eso también me molesta muchísimo, porque el premio Nobel es un premio que ha sido politizado. Desde hace mucho tiempo el premio Nobel se politizó, siempre, casi siempre, el premio Nobel responde a una necesidad política de Occidente. Entonces a él le dieron el premio Nobel, sin duda alguna, por los servicios que le ha brindado Occidente. Sin duda alguna. A él lo premiaron por eso. Esa fue la razón por la que le dieron el Nobel. ¿Sí? Que su escritura, que tiene libros, que sus ensayos, sí puede ser, sí está bien. Tiene libros, ensayos, son medianamente buenos, te informas, aprendes, sí. Pero por favor, o sea, tenemos a un montón de escritores en Latinoamérica, igual que él, mejores que él para mí, grandes escritores, ensayistas, y no les dieron el premio Nobel. Y entre otras cosas no se los dieron porque eran escritores de izquierda, ¿no? Entonces, para mí es tan relativizable el hecho de que le hayan dado el premio, y se lo pudieron haber dado a cualquiera, ¿no? Para mí, por ejemplo, o sea, hay decenas de escritores mejores que él, empezando con Borges, pasando por Mario Benedetti, un gran súper escritor, Ernesto Sábato, un gran, enorme, Ernesto Sábato es enorme como escritor, ¿no? Julio Cortázar, ¿no? No sé, o sea, por mencionar algunos, no sé, Rosario Castellanos, ¿no? Le dieron premios, ¿no? Reconocimientos, pero a estos que acabo de mencionar de otro tipo, ¿no? El Cervantes a Sabato, por ejemplo, pero no el Nobel, que se supone que es la máxima presea, ¿no? Que dan. Entonces, yo disputo incluso, ¿no? El hecho de que
porque le hayan dado el Nobel necesariamente tiene que ser un buen escritor. Es verdad que muchos buenos escritores tienen el Nobel, pero no necesariamente tener un premio Nobel significa que seas un buen escritor, ¿no? Y eso también es otra de las cosas por las que se endiosa a Vargas Llosa, un poco desde mi perspectiva críticamente, ¿no? Y nada, y creo que, no sé, quería decir mil cosas más, pero ahorita como que ya no me están viniendo. También decirles, busquen el video de García Márquez, en donde habla de García Márquez. Se titula algo así como no era un intelectual, ¿no? Le ponen algo así, es Vargas Llosa refiriéndose a que García Márquez, según él, no era un intelectual, ¿no? Y nada, ese sería, creo que todo, decir, pedir, o más bien, no sé, exhortar a no perder de vista que Mario Vargas Llosa fue un hombre súper dañino para toda Latinoamérica, que él formó parte de estas fundaciones que hacen, Fundación Libre, no sé cómo se llaman estas fundaciones de neoliberales, Instituto Cato, ¿no? Que aglutinan a gente de lo peor en Latinoamérica, la peor gente, mercenarios, psicópatas que odian al socialismo, al comunismo, que persiguen activistas, como me han perseguido a mí en redes con los plagios que han hecho de mi obra. Entonces, para mí, Mario Vargas Llosa representa lo peor de la inteligencia latinoamericana, lo peor. Lo más bajo en la escala de valores de la inteligencia latinoamericana. Hay Eduardo Galeano, otro grande que perfectamente le pudieron haber dado, no sé, un premio Nobel, ¿no? Nada más que no estaba alineado a las ideas, ¿no?, del poder, y entonces no se lo dieron. Por último, el hablar rapidito de esta idea de Gramsci, tan citada, de intelectual orgánico. Gramsci articula dos conceptos muy importantes, elabora dos conceptos muy importantes. Uno es el de hegemonía y otro es el de intelectual orgánico. ¿Qué es hegemonía? La hegemonía es cuando las clases sociales bajas internalizan la cultura de las clases sociales altas. Entonces se vuelve una expresión hegemónica esta cultura de la época, de un periodo de tiempo, porque de manera voluntaria y a veces quizá casi inconsciente, las clases bajas, despolitizadas ellas mismas, por sí mismas, adoptan los modos y costumbres, las ideas, los gestos de las clases altas, que son las clases dominantes, que los tienen justo sumidos en esa indigencia material. Ese es el concepto de hegemonía en Gramsci, eso es lo que significa. Y ahorita, de hecho, estamos en un periodo de plena hegemonía gramsciana, pero cañón, y lo ves en redes sociales, lo ves con toda esa gente que alaba a individuos como Elon Musk, como, no sé, Javier Milei, que es un tipo igual nefasto, y los adoran y los idolatran. Clases bajas, de hecho, esto está ya, no es una suposición, hay una socióloga, acabo de hacer un trabajo en la escuela, bueno, tiene meses que estoy trabajando un tema, y en una, digamos, perspectiva que doy del tema, ahí comparto un artículo de una socióloga española que se publicó en la Gaceta UNAM, en donde ella documenta que la gente, hombres jóvenes de clases bajas y medias bajas, son los que siguen a estos representantes de la extrema derecha, como Milei, como Noboa, como Bukele, ¿no?, como Trump, Elon Musk, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo en esa época gramsciana de hegemonía, en donde, ay, sí, qué terrible, las clases trabajadoras interiorizan la cultura y la ideología de la clase dominante. Y tiene el otro concepto, que es el de intelectual orgánico, que viene a ser como lo opuesto de lo que representan las clases bajas, que adoptan la ideología hegemónica de la clase alta. Es decir, el intelectual orgánico más bien representa el sí a la clase alta, a los intereses, ¿no?, de la clase alta, que es la clase dominante,
Y entonces siempre ha habido, ¿no? Bueno, al menos a lo largo de la historia más reciente, intelectuales orgánicos que representan, desempeñan ese papel de portavoces y voceros de la clase social dominante. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos de alguien o de un intelectual que es un intelectual orgánico. Y en ese sentido, Vargas Llosa, creo yo, fue también y es sin duda un intelectual orgánico, ¿no? Y bueno, ya, eso sería todo. Gracias. Chao. Perdón, se me olvidaba, antes de terminar, quiero dar lectura rápidamente a algunos de los artículos que tengo aquí en pantalla y o comentarlos. Si quieren, esta parte se la pueden saltar, con esta parte cierro el video, pueden, si quieren, checar nada más los títulos de cada artículo y si gustan ustedes pueden ir a buscarlos directamente y leerlos por ustedes mismos en internet. Yo de todas maneras, sin embargo, quiero añadir esta parte al video y quiero cerrar con esta parte del video. Sí, de mi parte sería todo, por si ya se van, chao. Y si no, pueden quedarse a acompañarme en la lectura de los artículos. Empiezo. Entonces voy a leer rápidamente este artículo sobre Mario Vargas Llosa, porque creo que es importante en el contexto de lo que estamos discutiendo acerca de su función como intelectual orgánico. Sí, es un artículo que se publicó en el diario español Público Es. Dice, Aznar, Ayuso y Vargas Llosa se suman al discurso de los negacionistas del genocidio indígena. El expresidente incluye al indigenismo en el nuevo eje del mal, entre comillas, y lo equipara con el, entre comillas, islamismo radical o los, entre comillas, autoritarismos. Organizaciones indigenistas y de izquierdas advierten sobre este tipo de actitudes, entre comillas, colonialistas y tradicionalistas, entre comillas, que al otro lado del océano Atlántico son amparadas por políticos de derecha y ultraderecha. Dice, el listado de enemigos de José María Aznar tiene un nuevo integrante, el indigenismo. El expresidente ha aprovechado sus últimas intervenciones para ampliar su particular catálogo de eje del mal, entre comillas, al que ahora se suman los movimientos de América Latina que reivindican los derechos de los pueblos originarios. Sus palabras, compartidas por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por el escritor Mario Vargas Llosa, se asemejan al argumentario habitual de los movimientos más reaccionarios de aquel continente. Viernes 24 de septiembre, acto de cierre del campus de la Fundación FAES en Madrid. En los últimos compases de su discurso, Aznar lanza una recomendación, advertencia a quienes le seguían de forma presencial o por YouTube. Dice, tenemos que entender las amenazas aparte del populismo, del autoritarismo, el nuevo comunismo o el indigenismo en Iberoamérica o el islamismo radical, que volverá a golpear si tiene oportunidad. Tenemos que afrontarlo con coraje y liderazgo, dice José María Aznar. Jueves 30 de septiembre, Convención Nacional del PP en Sevilla, del Partido Popular. El mismo protagonista y similares declaraciones. Se abren comillas. El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo, afirma el expresidente con un allí que se refiere a América Latina. Si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, continúa Aznar. Sus palabras van ahora para Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al que unos minutos antes intentó ridiculizar por su defensa de los derechos indígenas. Entre el campus de FAES en Madrid y la convención del PP en Sevilla apareció el Papa Francisco. Desde el Vaticano, el máximo representante de la Iglesia Católica a nivel mundial dirigió una carta pública al pueblo mexicano en la que pedía perdón por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones
que no contribuyeron a la evangelización, dice el Papa de ese país, que ahora celebra el 200 aniversario de su independencia. La declaración del Papa fue respondida por Aznar, también desde Sevilla, con una clara declaración de intenciones. Dice: en esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo voy a hacer, afirmó. Desde Nueva York, Isabel Ayuso hizo un copia y pega del discurso de Aznar y dice: el indigenismo es el nuevo comunismo, afirmó. Eran los tiempos en los que los conquistadores eran muy violentos. Eso no se podía evitar, entre comillas. Vargas Llosa, socio junto a Aznar de la internacional ultracapitalista Atlas Network, está en la misma línea. Se abren comillas. España conquistó América. Desde luego que hubo mucha violencia. Eran los tiempos en los que los conquistadores eran muy violentos. Eso no se podía evitar. Se cierran comillas, afirmó el escritor en una entrevista con la plataforma Latinus, donde reivindicó que la conquista, entre comillas, unificó gracias al español a países en los que se hablaban por lo menos 1500 lenguas, dice Vargas Llosa. Es una tríada tradicionalista y racista. Aznar, Ayuso y Vargas Llosa. Es decir, ellos son la tríada tradicionalista y racista. Ellos se identifican primero con un concepto de hispanismo trasnochado y reivindican como héroe a un genocida como Hernán Cortés. Cierran comillas. Afirma público Pepe Mejía, corresponsal en España de la publicación Lucha Indígena e integrante del movimiento Peruanos en Madrid. Perdón, había abierto comillas antes de decir es una tríada. Y luego dice: el veterano activista destaca que esos discursos, entre comillas, refuerzan el peor discurso racista que niega la historia de los pueblos originarios. Serán comillas, un discurso que en América Latina encuentra cabida en organizaciones de derecha y ultraderecha, como ocurre en Perú con el movimiento de Keiko Fujimori, derrotada en las urnas por el maestro Pedro Castillo. Tanto antes como después de las elecciones del pasado 6 de junio, los seguidores de Fujimori lanzaron proclamas racistas contra los indígenas. Colonialista y supremacista, reza el subtítulo. En ese contexto, la militancia de la organización de izquierdas Nuevo Perú, radicada en Barcelona, advirtió hace algunos días sobre la gravedad de las declaraciones formuladas por Ayuso desde Nueva York, alineadas por completo con las acusaciones lanzadas por Aznar. Se abren comillas. Esta es la posición aún colonialista y supremacista que la derecha y la ultraderecha española tienen sobre la conquista genocida que hizo España en América. Ni un pequeño gesto para reconocer los horrores que cometieron con nuestros antepasados nativos, ni mucho menos reconocer que cuando llegaron los colonizadores españoles en América ya habían civilizaciones, afirmó este movimiento desde Cataluña. Áñez y Bolsonaro. Dice: el discurso contra los movimientos indígenas atraviesa también a otras organizaciones y partidos de la derecha latinoamericana, como ocurre en Bolivia con el movimiento afín a la golpista Yanine Áñez. Un reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GEI advirtió sobre un componente significativo de discriminación, intolerancia y violencia racial durante el periodo en el que Áñez, ahora presa, estuvo en el poder. El antiindigenismo que hoy exhiben Aznar y Ayuso también es compartido por el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El pasado 9 de agosto, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIF, pidió a la Corte Penal Internacional, que investigue al mandatario por su política antiindígena. Creemos que están en curso en Brasil actos que configuran crímenes contra la humanidad, genocidio y ecocidio, afirmaron los representantes legales de APIF. Ante el ascenso de los discursos contrarios al indigenismo, la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina es otra de las voces que advierten sobre este tipo de casos. Se abren comillas. Los estados americanos se fundaron a partir
de un genocidio indígena. Si eso no se reconoce, nunca habrá memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios, puntualiza recientemente esa organización. Aznar, Ayuso y Vargas Llosa lo niegan tajantemente. Y bueno, este es uno de los artículos que vale la pena citar en esta contextualización. Aquí también muestro un artículo de Europa Press que desde luego está alineada a la derecha, está alineado al liberalismo, a la extrema derecha, y que más bien recuerda a Vargas Llosa de manera cariñosa, y ponen una foto aquí con José María Aznar, que fueron íntimos amigos, de hecho, y bueno, lo ponen como el héroe que se alzó contra el totalitarismo. Ya sabemos que Aznar fue un presidente nefasto, nocivo, de extrema derecha, que convalidó la idea de que había armas de destrucción masiva en Irak. Sí, que fue el pretexto que se utilizó para entrar a Irak y matar a 1 millón de civiles al menos. Entonces, bueno, Aznar es la escoria de la escoria, ¿no? Entonces, bueno, muy amigo de Mario Vargas Llosa, perdón. Y bueno, y quise poner este artículo de Cuba Debate, que es un diario socialista de Cuba, para contrastar, ¿no?, las notas. Y me pareció muy interesante, es cortito, a ver si lo leo. Dice: Vargas Llosa y los cuervos de la reacción, notas desde la Casa de las Américas. Entonces dice, aquí, bueno, la foto de Vargas Llosa, una foto del archivo del 77, dice: al final, dice el pie de foto, al final de Historia de Maita, novela sobre el fracaso y el sinsentido de la revolución, Mario Vargas Llosa imagina un Perú invadido por tropas cubanas y bolivianas que obligan al gobierno militar de su país a pedir una intervención de los marines estadounidenses. Más que una fábula sobre la historia, esa anécdota parece una radiografía de la deriva ideológica de un autor que nos fuera tan cercano durante años particularmente intensos. Bueno, aquí yo más bien diría que esta trama que presenta Mario Vargas Llosa en esta novela más bien es como un deseo de él, ¿no? El deseo de que los marines estadounidenses salven a Perú, ¿no?, de las hordas socialistas de Cuba, de Bolivia. Bien, ahora empiezo a leer el artículo. Dice: ahora que se disipan las reacciones inmediatas provocadas por su muerte, la Casa de las Américas se siente en el deber de recordar que su relación con Vargas Llosa transitó de la amistad y la admiración profundas, e incluso de las discrepancias propias del debate franco y respetuoso, a una repentina y estentoria ruptura que la fundadora de la casa y heroína revolucionaria, Aide Santamaría, denunciara en una sobrecogedora e inolvidable carta. Que por cierto, yo seguía el blog de Aide Santamaría. Dice: usted no ha tenido la menor vacilación de sumar su voz, una voz que nosotros contribuimos a que fuera escuchada, al coro de los más feroces enemigos de la Revolución Cubana. Y aquí es muy interesante esto que le objeta Aide Santamaría, porque al decir que ellos contribuyeron a que su voz fuera escuchada es porque precisamente Vargas Llosa empezó como supuesto simpatizante de la izquierda en épocas de la Revolución Cubana, apoyó a la Revolución Cubana y desde luego la Revolución Cubana le dio la voz a Mario Vargas Llosa para que luego Mario Vargas Llosa traicionara a la Revolución Cubana. Dice: a partir de entonces, el revolucionario de la literatura fue asumiendo posiciones cada vez más retrógradas. Demostró que se podía escribir La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral y La guerra del fin del mundo, por ejemplo, a la vez que alinearse entusiasmado a las peores causas, que valía la pena alejarse de Cuba para abrazar a Israel, que resultaba imperativo abandonar las ideas socialistas por las neoliberales, que denunciar atropellos y crímenes del imperialismo, el colonialismo y las dictaduras en las novelas no estaba reñido con la devoción por Margaret Thatcher o el apoyo a personajes como Uribe y Katz, Bolsonaro y Milei, Keiko Fujimori y lo más rancio de la política española,
que la lucidez intelectual no era obstáculo para aceptar un marquesado y la aparición en las portadas de Ola. No se trató en su caso de un conservador errático como Borges, cuyas opiniones políticas, con frecuencia disparatadas y hasta deshonrosas, son apenas anécdotas en la trayectoria del escritor. Vargas Llosa fue, pese a su fracasada candidatura presidencial, un animal político que eligió asumir la condición de intelectual orgánico de la reacción y fue arrobado por ella. Golpeó sin piedad con el martillo de la libertad, entre comillas, y la supuesta democracia entre comillas, a cualquier disidente del orden liberal y modificó a su antojo la doctrina cuando el voto lo abandonaba, al advertir que lo importante era votar bien. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque casa con mi idea, marida con mi idea, sobre la importancia que tiene, que es muy importante recordar las labores de Vargas Llosa como militante de la extrema derecha. Esto es fundamental. Dice, nadie podrá privarnos el placer de continuar leyendo a Vargas Llosa. Bueno, eso ya es muy generoso de parte del editor de esta nota, cuya excepcional novelística nos pertenece tanto como la obra de Vallejo o la de Arguedas, para ceñirnos a dos de sus más reconocidos compatriotas. Pero tampoco puede nadie impedirnos reconocerlo como uno de los más influyentes ideólogos y paladines de la derecha internacional en el último medio siglo, y que en el caso de la América Latina y el Caribe puso su talento y su prestigio a disposición de gobiernos y políticas deleznables. En un artículo que escribiera a propósito de Julio Cortázar, Vargas Llosa se alegraba de que el autor de Rayuela hubiera tenido entre comillas, un entierro sobrio sin las previsibles payasadas de los cuervos revolucionarios. Se cierran comillas. Ahora que Vargas Llosa ha muerto, los cuervos de la reacción no han perdido tiempo en levantar un monumento al escritor a secas o al intelectual libre y desafiante del poder. Pero los pueblos tienen memoria y en el legado de Vargas Llosa nos queda, junto a sus grandes ficciones, el recuerdo de los servicios prestados a otros poderes que aceptó sin reparos, para vergüenza y desgracia de gran parte de sus lectores. Sí, y aquí quiero puntualizar esta parte en donde Vargas Llosa ahorita está siendo santificado, ¿no? Elevado a la altura de santo, no sé, de mártir, justamente por estos movimientos, ¿no? de extrema derecha, de la derecha internacional, estos think tanks, fundaciones, ¿no? Libres supuestamente, justamente porque tienen que honrar por un lado el servicio que les rindió Vargas Llosa, pero también tienen que impulsar, tienen que fomentar, ¿no? la ideología de extrema derecha, tienen que rescatar, hacer su aporte, tienen que utilizar, instrumentalizar la muerte de Mario Vargas Llosa para seguir impulsando, seguir avanzando la causa ultraderechista, la causa neoliberal, la causa capitalista, la causa antisocialista, la causa que odia a los pueblos, que odia a los indígenas, que odia a lo popular, que odia a AMLO, a Chávez, a Lula, a Evo, a Rafael Correa, a los Kirchner, que odia todo lo que signifique libertad para Latinoamérica, paradójicamente, ¿no? Bueno, estos serían los artículos que considero importante. Los leo porque siempre luego pongo así, hago mis grabaciones con pantalla y no leo nada, entonces no han de decir, ¿pero para qué pone esto? Entonces, bueno, aquí está, ya lo leí. Y nada, ahora sí, sería todo. Bye y gracias por escuchar. Chao a todos.